Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 20 de agosto del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Diferentes funciones de la ley. Podríamos preguntarnos cuáles son las distintas funciones de la ley, las diferentes funciones de la ley. Entonces, podríamos empezar diciendo que la ley es un trasunto del carácter de Dios, es decir, es una copia exacta del carácter de Dios, una transcripción de su carácter. Y el carácter de Dios es amor y también conlleva los demás atributos de Dios que menciona el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Podemos concluir que todos esos atributos de Dios reflejan la ley de Dios y que por lo tanto la primerísima función es dar a conocer el carácter de Dios. La primerísima función de la ley es dar a conocer el carácter de Dios. Otra importantísima función de la ley es que nos revela el pecado. Sin embargo, no puede hacer absolutamente nada por nosotros para eliminar el pecado de nuestro ser. Sabemos perfectamente bien que comparamos la ley con el espejo, siempre se ha utilizado ese ejemplo. Y cuando nos miramos en él, en el espejo, nos dice que estamos despeinados y algunas otras cosas más cuando nos acabamos de levantar por la mañana. Pero el espejo no puede hacer, no puede peinarnos. Aquí viene otra gran función de la ley. Cuando nos revela el pecado, nos conduce a Jesús, quien sí puede ayudarnos con el problema del pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, la ley es nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro guía para llevarnos a Cristo Jesús. También la ley es un cerco protector para nosotros. Cada mandamiento es una valla que nos protege de caer en el mal, de caer en el terreno peligroso. Nos pone límites y donde nos indica que si los rebasamos estamos en peligro. Pero la ley también se constituye en una norma para, note bien, relacionarnos correctamente. ¿Relacionarnos con quién? Relacionarnos con Dios y relacionarnos con nuestros semejantes, ya que nos muestra los límites y el respeto que debemos de tener en primer lugar con Dios y después con nuestros semejantes. Otra de las funciones de la ley es mostrar o demostrar que realmente amamos a Dios y a nuestros semejantes, porque la ley es una ley de amor y cuando estamos guardando la ley de amor, estamos diciendo que amamos a Dios a través de los primeros 4 mandamientos al obedecerlos de la primera tabla y los 6 restantes de la segunda tabla al obedecerlos. Estamos diciendo que amamos a nuestros semejantes. A diferencia de creer que la ley nos limita, no nos quita la libertad, pensamos que nos quita la libertad, que nos limita cuando la obedecemos. En realidad es todo lo contrario. Cuando obedecemos la ley, tenemos libertad, somos libres de la condenación del pecado, porque el Señor está obrando en nosotros y la muestra es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, a la santa ley de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, dice Santiago, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nadie pretenda pensar o decir o enseñar que la santa ley de Dios ha sido abolida o clavada en la cruz. Eso es imposible porque por las funciones que ya hemos mencionado, que ya dijimos con anterioridad respecto a la ley. Pero además, si dijéramos que la ley fue abolida, entonces pretenderíamos creer que el pecado ya no existe, pero no es así. La ley es eterna porque refleja el carácter de Dios
y también nos señala el pecado para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El decálogo de Dios no se obedece, escuche bien, o guarda para salvarnos. Nadie se va a salvar guardando la ley, sino porque ya somos salvos. La ley no es una expresión de legalismo, sino de amor. El Señor Jesús vino a nuestro mundo para representar el carácter de su Padre. Ya lo mencionamos. Vino para cumplir la ley y sus palabras y su carácter eran diariamente una exposición correcta de la ley de Dios. Cristo Jesús es un trasunto de la ley de Dios. En su propio ejemplo, note bien, su propio ejemplo personal testificó al mundo y a los ángeles y a los hombres que él guardaba la ley de Dios y era un modelo y un patrón para la humanidad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús fue una manifestación viviente de lo que era la ley y reveló en su carácter personal el verdadero significado de la misma y mostró que era el único remedio para los males existentes cuando fue despojada de la escoria de las tradiciones y máximas de los hombres, tal como era expuesta por los escribas y fariseos. Era engañosa porque tergiversaba y pervertía el carácter de los que recibían las tradiciones y los mandamientos de los hombres. No podemos revolver, no podemos hacer un sincretismo, no podemos hacer una mezcla ahí entre los mandamientos de los hombres y la santa ley de Dios. El Señor Jesús dio a los hombres una representación del carácter de Dios en su vida y en su ejemplo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, lo que ya dijimos, y en Cristo se ejemplificaron sus preceptos y el ejemplo fue mucho más eficaz de lo que había sido el precepto. Cristo fundó su reino sobre la ley de Dios. Noten que de hecho el pacto está cimentado en la santa ley de Dios. Y los que seguían a Cristo e imitaban su vida y su carácter eran declarados leales y fieles a todos los mandamientos de Dios. Jesús fue una ilustración viviente del cumplimiento de la ley, pero el cumplirla, escuchen bien, no significó su abolición y aniquilación. El Señor cumplió la ley, guardó la ley, pero no es para que dijéramos, es que el Señor ya la cumplió, ya la guardó por mí. No, no, la ley sigue siendo eterna y nos sigue rigiendo a todo ser humano. Al cumplir la ley, llevó a cabo cada especificación de sus exigencias. El plan de la redención es perfecto en todos sus aspectos. Al salvar al pecador del justo castigo de la ley, note bien, no disminuye las exigencias de la ley de Dios ni en una jota ni en una tilde, mediante la provisión de la muerte del Hijo unigénito de Dios en favor de los pecadores. Se demuestra la inmutabilidad de la ley de Dios para el tiempo y la eternidad. La justicia honra la ley de Dios al proporcionar un sustituto para el transgresor. Pero si usted se mantiene en el pecado, usted va a pagar las consecuencias de transgredir la ley. Cristo ya murió, ya pagó las consecuencias de la ley, pero nosotros debemos aferrarnos a ese sacrificio, porque Cristo dio su propia vida como rescate para que Dios pudiera ser justo y sin embargo ser el justificador del que cree en Jesús. La obra de salvar a los perdidos por los méritos de Cristo engrandece la ley y armoniza con toda la perfección de Jehová. En el plan de la salvación se tributa el más alto honor a la ley del gobierno celestial y sin embargo gratuitamente se dispensa misericordia a los hijos caídos de Adán. Cada alma creyente en colaboración con el gran restaurador es bendecida por la gracia celestial y dotada de los más ricos tesoros de la gloria de Dios. La imaginación no puede visualizar nada más glorioso que lo que se alcanza mediante el plan de la redención. Bien podemos exclamar, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Queridos amigos y hermanos,
Me agradan tres funciones de la Santa Ley. En primer lugar, que refleja el carácter de Dios. En segundo lugar, que nos guía o nos lleva a Cristo. Y en tercer lugar, que cuando la obedecemos, somos libres en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.